Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos. Esto es Diálogo 21 en este martes 2 de mayo. Un placer enorme que usted ya esté en sintonía de Cadena Megavisión AM en los canales 15, 19 y 21. Luisa Mayoa le saluda. Ernesto López sigue disfrutando de su periodo de vacaciones. En este martes 2 de mayo nos acompaña en esta primera parte el presidente del Banco Central de Reserva, quien ya usted lo vio, el licenciado Douglas Rodríguez, está con nosotros, a quien saludamos y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Luis. Qué gusto estar acá compartiendo este escenario contigo. Buenos días a la población salvadoreña que nos sintoniza. Traemos muy buena información. Podemos empezar cuando usted quiera. Muchos temas en términos económicos y también, pero iniciar, presidente, con esta noticia para los jóvenes, que también el Banco Central de Reserva ahora se suma a una entrega de becas. ¿De qué se trata? Iniciamos con eso. Claro, muchas gracias, Luis. Bueno, el Banco Central de Reserva, en su rol para impulsar el crecimiento económico de El Salvador, realiza como todos los años una entrega de becas para estudios universitarios y técnicos, becas completas para los jóvenes, importantes, de escasos recursos, que no tienen cómo poder seguir estudiando después de que salen de bachillerato. Es muy importante la contribución que estas becas hacen al crecimiento económico del país. Nosotros sabemos que la educación es la base para poder desarrollar de manera efectiva y económicamente un hogar, y es parte del aporte de responsabilidad social que el Banco Central de Reserva le hace a la sociedad salvadoreña, cumpliendo con el mandato de nuestro presidente Bukele, que las instituciones deben de funcionar para poder estar al servicio de los salvadoreños y así contribuir al desarrollo social que es tan importante en nuestro país. ¿Cómo se define a las personas, a los jóvenes que van a optar a este tipo de becas, y si son becas principalmente enfocadas ahora sí a temas técnicos, económicos? Sí. Claro, del total, la semana pasada, el lunes pasado específicamente, se entregaron 126 becas. ¿Cómo funciona? Precisamente los jóvenes deben de aplicar, llenando una solicitud evidentemente, pero tienen que demostrarlo con una excelencia académica, es decir, tienen que tener un buen rendimiento académico para ser elegibles. Lo otro es que tienen que ser salvadoreños. Solamente a los salvadoreños se les entrega una beca, y también deben de ser de escasos recursos, para lo cual se le hace un estudio socioeconómico. Las becas son muy interesantes. Las becas es quien el estudiante o el bachiller es quien elige qué carrera estudiar y en qué centro de estudio superior. Es decir, él decide cuál de las universidades o de cuál de los institutos técnicos o cuál de aquellas instituciones que dan carreras técnicas elige estudiar. El banco paga completamente todo, el Banco Central de Reserva paga completamente todo, y entre las carreras que se tienen están ingeniería industrial, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, biomédica, ingeniería mecánica, medicina. También tenemos jóvenes estudiantes que eligieron una carrera de medicina para poder tener su beca. Ingeniería química, ingeniería en tecnología de alimentos, ingeniería en computación, licenciatura en mercadotecnia, licenciatura en economía, licenciatura en administración de empresas, técnicos en computaciones, técnicos en energía electrónica. Y lo bonito de esto es que tenemos una efectividad muy alta. De acuerdo al programa, el 89% de todos los jóvenes que inician con una beca la concluyen. Y eso esperamos que este año aumente, porque el flagelo de las maras y las pandillas incidía un poco negativamente en ese 11% que dejaba de ir a estudiar, aun cuando se le daba una beca. El país evidentemente ha cambiado y mucho más del año pasado, gracias a Dios y a las muy buenas medidas
implementadas por nuestro presidente Nayib Bukele en temas de seguridad, que le han dado un éxito diferente y le han dado un rumbo diferente a nuestro país. Ahora se puede vivir en libertad y estos jóvenes tendrán la oportunidad de concluir su beca universitaria y formar parte de esa mano de obra calificada que tanto necesita el país. Sí. ¿Cuántos jóvenes han sido beneficiados con este programa? Son más de 5.000 jóvenes los que han sido beneficiados con este programa. Todos los años la selección aumenta. El año pasado recibimos alrededor de 600 solicitudes de jóvenes que querían optar para una beca. De esos, tras la evaluación, solo calificaron 126 y a esos fueron los que se les entregaron precisamente esas becas la semana pasada. Y es importante mencionar que no importa de qué municipio, de qué departamento o si viene de una institución pública o una institución privada, lo importante es que sea salvadoreña, que sea salvadoreño, que tenga un buen rendimiento académico y que también sea de escasos recursos. Si se reúnen esos tres requisitos, evidentemente aplica para una beca de las del Banco Central de Reserva. Y la beca completa lleva todo, o sea, dinero para trasladarse. Nos encantaría que fuera como las becas Roque Dalton que estaba entregando el presidente. No es así de amplia. No, no es así de amplia, pero sí paga todos los costos de matrícula, mensualidades, incluyendo el proceso de graduación, el año de graduación, eso también lo incluye. Quiero comentarte también, Luis, que recibimos solicitudes de los 14 departamentos del país. 13 departamentos fueron los que seleccionaron, ya que de Chalatenango no tuvimos ninguna solicitud. Sabrán las razones, ¿verdad? Pero en su mayoría las solicitudes o las becas entregadas también fueron de San Salvador, de Santa Ana y San Miguel, exactamente, Oriente, Occidente y Centro. Puntos focales. Exactamente. ¿Cómo pueden hacer? Y si algún televidente está interesado en poder optar para una beca que todos los años entregamos y que no tiene limitantes en el centro de estudio o la carrera que necesiten, ya mencioné que hasta para medicina hay jóvenes becados que optaron a la carrera medicina y que con mucho gusto se va a patrocinar desde el Banco Central de Reserva. Pero ¿cómo pueden hacer a aquellos jóvenes que estén interesados para optar a una beca? Primero, los requisitos los tienen que cumplir, ya los mencionamos, pero también pueden llamar al 2281-8000 o escribirnos un correo a info@bcr.gov.sb. También nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales oficiales del Banco Central de Reserva, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Muy bien, ahí está. Presidente, uno de los temas que también últimamente ha llamado la atención de la entidad es algo que se ocupa en todo el sistema financiero moderno actual. Transfer 365 es una transferencia interbancaria entre diferentes entidades y también gratis. ¿De qué se trata este proyecto que ahora ya también está siendo referente en el Banco Central de Reserva? El presidente Bukele nos mandató al Banco Central de Reserva que creáramos productos que fueran innovadores y que beneficiaran a la población salvadoreña. Y el presidente Bukele siempre menciona algo que es muy importante, que lo público debe ser mejor que lo privado. Antes que el Transfer 365 existiera, que fue el 5 de junio, existía una plataforma privada que cobraba cerca de $2, unos cobraban $2, otros cobraban $3 y otros cobraban $1 por transferencia realizada o por intento de transferencia. Eso era todavía lo peor, ¿verdad? Intento de transferencia, que cobraba $1 y solo tenía una pequeña porción de los participantes del sistema financiero. Es decir, usted tenía que acoplarse a las instituciones que estaban adheridas a ese sistema de transferencias privada, que cobraba y que solo funcionaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Como que sí era un banco, pero nada más que en línea, ¿verdad? Viendo esa deficiencia como Banco Central y cumpliendo el mandato de nuestro presidente Bukele de darle las mejores opciones innovadoras a la población salvadoreña, lanzamos un novedoso sistema de transferencias interbancarias denominado Transfer 365. El Transfer 365 cumple con los más altos estándares de seguridad y ciberseguridad,
funciona 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, es decir, no tiene interrupción, es completamente gratis y tiene al 100% de las instituciones del sistema financiero, es decir, las 25 instituciones que componen el sistema financiero y que están autorizadas por la Superintendencia y el Banco Central para recibir depósitos, están dentro del Transfer 365. ¿Qué se puede hacer dentro del Transfer 365? Se pueden pagar tarjetas de crédito, se pueden pagar alquileres, se puede pagar colegios, se puede pagar mensualidades, se pueden pagar cualquier tipo de préstamos e incluso hacer transferencias inmediatas entre una persona y otra persona con una agilidad increíble a partir del 1 de abril, es decir, a partir del mes pasado. Se mejoró la aplicación, antes se tardaba alrededor de 2 a 3 minutos para que la transferencia llegara, ahora se tarda alrededor de 3 segundos para que la transferencia sea efectiva. ¿Qué significa esto? Nos estamos innovando y estamos mejorando porque, de acuerdo a las estadísticas y a los datos que nosotros tenemos, somos el sistema preferido por todos los salvadoreños en transferencias interbancarias. Para mencionar un dato, el mes de marzo tuvimos un récord, se hicieron 1.150.000 transferencias solo en el mes de abril. Okay. Marzo fue el récord, 1.192.000 de transferencias, es decir, operaciones. ¿Cuánto se hace regularmente en un mes? Abril se hicieron 959 millones de dólares en transferencias. A través de transferencias. Exactamente, solo en abril. En marzo se movieron o se transfirieron 927 millones de dólares. ¿Qué significa eso? La economía salvadoreña necesita de productos financieros. ¿Es modernizar el sistema financiero como tal? Es básicamente ya no salir de su casa, sí. Es básicamente ya no usar cheques. Porque antes un cheque se entregaba, había que recogerlo, había que llevarlo, endosarlo y después llevarlo al banco para que se hiciera efectivo y después esperar que si era de otro banco, había que esperar la compensa de 3 días. 3 días para que lo pudieran Exactamente. Descargar. Con el Transfer 365 lo que se ha logrado es reducir los costos, darle más tiempo a las familias salvadoreñas para que gocen de lo que más disfrutan, ¿verdad? Ya que no pierdan el tiempo en ir a un banco, en ir a hacer una cola, en ir a ir a un cajero para ir a sacar dinero y entregarlo después. Ahora con una transferencia es tan fácil como poder poner la cuenta de destinatario y que le llegue el dinero a la persona que uno necesite. ¿Cómo lo tomó o cómo toman este tipo de decisiones y luego cómo lo perciben las instituciones bancarias en incluirse al Transfer 365? Porque ahora ya es, o se nos está volviendo normal, te paso, sí, te hago transferencia, el teléfono y tenemos todo ahí. Pero ¿cómo inicialmente toman las instituciones financieras incluirse a un...? Al principio no quiero decir que fue fácil, no. Como reguladores del sistema financiero, ya que ese es un rol delimitado por ley, por el Banco Central de Reserva, tuvimos que emitir toda la normativa. Hubo mucha resistencia de los participantes del sistema financiero porque evidentemente había un tema de que era gratis, no había ninguna comisión. Ningún beneficio. Exactamente. Para ellos. Pero el sistema Transfer 365 fue hecho en el Banco Central de Reserva y funciona dentro de los sistemas de pago del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva también tiene el rol de ser el administrador de los sistemas de pagos del sistema financiero de El Salvador. Es decir, cualquier operación de los de integrantes del sistema financiero tiene que pasar por el Banco Central de Reserva. Eso nos da la facultad a nosotros de poder poner a disposición este producto tan innovador y que ha sido muy bien aceptado por la población salvadoreña. Por mencionarte, países en Latinoamérica o en América son muy pocos los que tienen un sistema similar, muy pocos. La mayoría no funciona 24/7, funcionan siempre en el horario bancario de 8 a 5. Estaban dentro de las instituciones privadas. Exactamente, una vez se apaga el servidor de la institución bancaria y se acabó. Eso fue un salto innovador. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que en El Salvador el dinero pase de manos lo más rápido posible para dinamizar la economía.
Solo a los hogares salvadoreños se les han ahorrado cerca de 31 millones de dólares en el no pago de comisiones. En esta comisión de $1 por hacer una transferencia. $1 más IVA, $2 más IVA por intento o por comisión o por transferencia. Es decir, usted se equivocaba en la cuenta, no le hacían la transferencia, pero le descontaban el $1. Eso era totalmente injusto. Y aparte de que no era viable, porque era de 8 a 5, ¿verdad? Y los sábados y domingos y días festivos no podía ser, ya no funcionaba. 31 millones de dólares, pero aparte de eso, veamos el beneficio de la economía. Esos 31 millones de dólares que evidentemente no pagaron, se consumieron. Y el consumo privado es parte importante del Producto Interno Bruto de El Salvador. Y eso es una contribución adicional, aparte de todo lo que se dinamizó porque las empresas están utilizando el Transfer 365 para hacer sus pagos. Ya están cheques. Incluso en sus aplicaciones, en todas las instituciones bancarias, la forma de transferencia 365. 365, exactamente. Para mencionarte un dato, Luis, 27 operaciones por minuto se realizan. Por minuto, es decir, aproximadamente cada 2 segundos se hace una operación en el Transfer 365. En lo que nosotros estamos acá ya se hicieron muchísimas transferencias. ¿Este sistema cómo opera? ¿Brinda la seguridad del Banco Central de Reserva? Sí, funciona dentro de las plataformas y dentro de las apps de los integrantes del sistema financiero, que son 25, y funciona centralmente, así, lo da el Banco Central. Funciona internamente o donde opera es en el Banco Central de Reserva, en el sistema del Banco Central de Reserva, y se conecta a través de las aplicaciones y la banca en línea de todas las instituciones del sistema financiero. Por mencionar quiénes están, está el Banco Atlántida, Bandesal, el Banco Jucatlán, el BFA, el Banco Azul, el Citi, Credicomer, Banco Agrícola, Constelación, Banco de Vivienda, Bancovi, Banco Hipotecario, Banco Credomatic, Banco Industrial, Sociedad de Ahorro y Crédito Gente, Banco Promérica, Banco Comédica, Abanc, Fedecrédito, el Banco de los Trabajadores de los Salvadoreños, el primer Banco de los Trabajadores, el Banco Izalqueño de los Trabajadores, Multiinversiones Mi Banco e Integral. Exactamente. ¿Y se sumaron todas? A través de Fedecrédito también se conecta a través de las cajas de crédito. Esa es otra rama que también tiene el Transfer 365. ¿No es necesario ya ir a una institución para hacer un depósito, por ejemplo? No, no es necesario ir a una institución, no es necesario ir a un cajero para poder tener dinero y pasárselo a otra persona. Automáticamente los salvadoreños tienen la bondad, y eso es evidentemente por el mandato del presidente Nayib Bukele, de tener productos que sean mejores y que funcionen mejor que los productos privados. Lo hemos demostrado, hemos sido reconocidos internacionalmente por este producto, incluso el Fondo Monetario Internacional lo reconoció, que es un producto que tiene muy buena aceptación y potencial para la inclusión financiera. La Alianza para la Inclusión Financiera nos ha tomado muchísimos artículos. En el Consejo Monetario Latinoamericano también se expone este tipo de productos que han ayudado a que los bancos centrales se acerquen a la población. Regularmente un banco central no se acerca o no tiene un contacto directo con la población, y mucho más en una economía dolarizada como la de nosotros. Pues llegar a la población y poder servirle a la población con un producto innovador, para nosotros es de verdad orgullosamente decir que el Banco Central es el impulsor y el que tiene este producto a disposición de la población. Nos es muy agradable. Y estoy seguro que mucha de la gente, incluso usuarios de este beneficio Transfer 365, pensarían que es un servicio de las instituciones financieras. Y parece que es otra aplicación más de las instituciones financieras, pero esto lleva todo el respaldo del Banco Central de Reserva, es del Banco Central de Reserva y está disponible 24/7, 365 días del año. Si es asueto, no importa si es domingo, si es 2 de la madrugada, si es 3 de la madrugada, se va a reflejar su transferencia llega, y ahora a partir del 1 de abril en segundos. Tarda más en llegar el correo electrónico de confirmación que en llegar la transferencia, y eso es muy importante. En la medida que dejemos de usar cheques, en la medida que el salvadoreño deje de ir al banco, en la medida que el salvadoreño deje de pagar comisiones, eso le da una calidad de vida diferente y un impulso económico que antes no tenía la economía salvadoreña.
Definitivamente. Y hablando de esta parte con las instituciones financieras, presidente, ¿cómo está la economía en las instituciones financieras? ¿Cómo se está comportando el sistema financiero actualmente en nuestro país con toda esta dinámica? Es muy importante resaltar cuál es la salud de nuestro sistema financiero salvadoreño. Hemos visto casos que en Estados Unidos han sonado muy fuerte, como el Silicon Valley Bank, el Signature y el Credit Suisse. Es importante mencionarle y dejarle claro a la población salvadoreña que de acuerdo a nuestra regulación y de acuerdo al marco legal que tiene el sistema financiero, ellos no pueden invertir en entidades como Silicon Valley Bank. Ellos no tenían exposición. De hecho, nuestro sistema financiero no tuvo ningún tipo de contagio asociado con lo sucedido a las quiebras de los bancos que han estado en Estados Unidos. Puede tener certeza los salvadoreños que nuestro sistema financiero no se contagió y que se han tomado todas las medidas para evitar que se contagie. ¿Se tiene un sistema estable en El Salvador? Totalmente. De hecho, han crecido los depósitos del público, han crecido un 4%. Al mes de abril, al 26 de abril, los depósitos en el sistema financiero son de 18.382 millones de dólares, creciendo un 4%, bastante alto, respecto al mismo periodo del 2022. ¿Y cuáles son, para que tengan una idea de cuáles son los productos o los depósitos que más han crecido? Los depósitos a plazo fijo, que han crecido a más de 2 dígitos, han crecido en un 12.5. Los depósitos en cuentas de ahorro, que totalizan más de 6.000 millones, han crecido un 3.5% respecto al año anterior, y en cuenta corriente han disminuido un 5%. ¿Qué significa cuenta corriente? ¿Por qué la cuenta corriente ha bajado y los depósitos a plazos? Principalmente que los cheques, la cuenta corriente no ofrece ningún tipo de rendimiento, 0% de rendimiento la cuenta corriente. Esa se utiliza principalmente para la generación de cheques. Ya mencionamos, los cheques van en decrecimiento, los cheques ahora ya se están utilizando menos gracias al Transfer 365, y la confianza del público ha crecido. Eso lo ratifica un crecimiento de un 12.5 en los depósitos a plazo fijo. Es decir, ya no están líquidos los depósitos. Ahora los salvadoreños lo que prefieren, los salvadoreños y empresas, lo prefieren es ponerlo a un plazo más fijo para que le pague un rendimiento mayor, ya que en cuenta corriente no le paga nada. Veamos. Hay ratios también que podríamos observar, por ejemplo, las reservas de liquidez. ¿Cuáles son esas reservas de liquidez? Son los depósitos que tienen que tener las instituciones del sistema financiero dentro del Banco Central de Reserva para garantizar los depósitos de los ahorrantes salvadoreños. ¿Y esto es para garantizar los depósitos a plazo? Todos, los depósitos en cuenta corriente y todos los tipos de depósitos. Es decir, en el Banco Central de Reserva, las reservas de liquidez son de más de 2.500 millones de dólares, están depositados en el Banco Central de Reserva. La reserva de liquidez requerida es del 11.5, pero las instituciones del sistema financiero tienen un 2.2% adicional de excedentes, es decir, que aún tienen mucho más de lo que realmente se requiere. Exactamente. Tienen cerca de 400 millones adicionales en excedentes de los que se les requieren. Vamos a ver, hay otro tema también, la mora, por ejemplo. La mora, esto hablamos en general Sí, es decir, un banco que tenga su cartera con mora demasiado alta, eso es un riesgo para el sistema financiero, porque hay también un sistema de contagio y eso puede generar una desestabilización del sistema financiero. La mora en El Salvador es de 1.8%. ¿Cuál es el límite permitido de acuerdo al estándar internacional? Un 4%. Pero en El Salvador tenemos un índice de mora general de todas las instituciones del sistema financiero de un 1.8%. Y si lo comparamos con marzo del año pasado, hemos bajado un 1%, es decir, perdón, un 0.1%, porque el año pasado era de 1.9%, ahora
ha bajado a 1.8%. Y la cobertura de provisiones, que es decir, que lo que los bancos toman como provisión para cualquier situación de impago de sus créditos, tenemos un cumplimiento de un 152.5%, cuando lo normal es que tengan el 100%. Los bancos de El Salvador tienen una sobrecobertura de provisión de 152.5%, es decir, tienen 52.5% adicional. Hay otro tema que es bien importante, los créditos. ¿Qué pasa si un banco no puede colocar créditos en una economía? Eso es una mala señal también. Tienen que estar subiendo los depósitos y los créditos también tienen que estar subiendo. La colocación de créditos, ya que el negocio de los bancos es la intermediación financiera, es decir, capto, presto y de lo que cobro de los intereses, de lo que yo pago por depósitos y lo resto de lo que yo cobro de intereses, saco mi ganancia, la intermediación financiera. Eso se llama la intermediación financiera, que es el negocio de los bancos. Pero ¿qué pasa si los depósitos van subiendo y no hay apetito de crédito en la economía salvadoreña? No tendré cómo pagarle el excedente que va ganando y precisamente no tiene negocio ser banco, ¿no? Pero hay otro tema también. ¿Qué pasa si esos créditos no se pagan? El índice de demora se dispara. Sí. ¿Ya? Eso ya hablamos, que está abajo del 4%, que es el estándar natural, incluso estamos abajo, un 1.8% de lo que el año pasado estábamos. Pero el crédito total en El Salvador se mantiene alto, 17.854 millones de dólares. ¿Cuánto ha crecido? Bastante, más de 2 dígitos. Que se anda moviendo exactamente, en cuanto a créditos. El 10.1% ha crecido en créditos, el crédito total. Pero ¿cómo están distribuidos los créditos? Porque hay créditos de consumo, hay créditos de vivienda y hay créditos también empresariales, que son los productivos. Una buena señal para una economía es cuando sus créditos productivos aumentan. Ya. ¿Hay corte comercial? Sí, vamos a ir a la pausa y vamos a hablar, al volver, presidente, porque así como nos está detallando, tenemos un sistema estable y, por ejemplo, hoy mismo se ha generado una operación en Estados Unidos que JP Morgan ha hecho una compra ya, un poco a solicitud del Estado, para que nos explique también, ahí tiene el titular, para que nos explique un poco de qué habría ocurrido en prácticamente una operación de emergencia. Vamos a la pausa a 6 de la mañana, 57 minutos. Conversamos con el presidente del Banco Central de Reserva. Al volver de la pausa, continuamos con más. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Muy buenos días si ustedes recién nos sintonizan de Diálogo 21 en el martes 2 de mayo. Quiero mostrarles cómo está el tráfico también a esta hora de la mañana para que vayamos observando cómo la gente vuelve a la normalidad después de un puente, así lo vieron muchos, fin de semana largo. Imágenes desde el Boulevard del Ejército, la carga vehicular importante en ambos sentidos, los 6 carriles, bueno 5 de la izquierda de su pantalla que vienen de frente porque está funcionando el reversible ahí en los carriles ex y trams. Ahí están hacia el centro de San Salvador, los 3 de la izquierda son los que se van a incorporar al Boulevard del Ejército al Venezuela y los 2 carriles centrales hacia la Alameda Juan Pablo II. Sentido contrario, también fuerte carga vehicular hacia Soyapango. Ahí tiene usted el tráfico a las 7 de la mañana. Nosotros continuamos conversando con el presidente del Banco Central de Reserva, el licenciado Douglas Rodríguez, con quien conversamos sobre la estabilidad del sistema financiero de nuestro país. Y le mostraba antes de la pausa un titular sobre lo que está ocurriendo también en la banca estadounidense y, por ejemplo, hoy mismo ya se confirmaba esta operación que JP Morgan ha llegado ayer mismo al acuerdo de comprar, luego de la solicitud de las autoridades estadounidenses, comprar First Republic Bank en una operación que decíamos prácticamente de emergencia para rescatar esta entidad financiera. ¿Cómo se puede analizar este problema y que ya nos decía o nos adelantaba no ha tenido ningún efecto en El Salvador? Principalmente es una medida
anticrisis sistémica. Es muy inteligente, evidentemente. Esto significa que están interviniendo los bancos en problemados para evitar que contagien a todo el sistema financiero de Estados Unidos. Está la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, que es la institución que regula las entidades financieras de Estados Unidos, que dio un acuerdo para la intervención del banco, del banco, y que evidentemente fue vendido a JP Morgan. Ahora los depositantes del banco, que el First Republic Bank, ya no son de ese banco, sino que ahora los depositantes tienen depósitos en JP Morgan. Pero esta es una estrategia que se llama como un banco puente que compra todos los activos y los pasivos de un banco en problemado. Sí, para darle solidez. Exactamente, para que los depositantes no salgan a hacer una corrida bancaria. Eso una corrida bancaria no lo soporta, pero ni cualquier institución, ni cualquier país. Evidentemente Estados Unidos tampoco soporta una corrida bancaria. Lo que están evitando acá es una crisis sistémica, una crisis que afecte todo el sistema financiero de Estados Unidos, y está bien que lo hagan así, porque cuando hay un banco que compra, evidentemente se le da la solvencia y la estabilidad que los depositantes del banco quebrado necesitan para no generar la crisis sistémica. Esto está bien. No debería de ser lo correcto si Estados Unidos tuviera una regulación y una supervisión acorde al nivel de bancos que tiene. Ya lo mencionaron, el problema de la crisis es porque relajaron la regulación y la supervisión del sistema financiero de Estados Unidos, y eso está claro, ya lo destacaron, y también ya existe la evidencia de que así fue. Estados Unidos tiene que trabajar en una mejor regulación y una mejor supervisión de su sistema financiero para evitar que esto suceda. ¿Tú te acuerdas lo que pasaba aquí en FinCEPRO, INCEPRO, sí, pasó Crediza? Exactamente, era porque la regulación y la supervisión no era la adecuada de acuerdo al nivel del sistema financiero, algo que no ves en estos momentos en el sistema financiero. Y volviendo al sistema financiero nacional, como te comentaba, Luis, para que los bancos también tengan una salud y una estabilidad, necesitan la colocación de créditos. Y una muy buena señal es que las tasas de crecimiento de los créditos vayan en aumento, pero muy bien para nuestra economía salvadoreña que las tasas de crecimiento de los préstamos productivos o los préstamos para las empresas está creciendo a más de 2 dígitos. Creció en marzo de 2023 a 13.3%. ¿Qué significa esto? Las empresas evidentemente están requiriendo del sistema financiero salvadoreño créditos para poder invertir. ¿Y a qué se debe esto, Luis? Principalmente a la reducción de las pandillas en El Salvador. Más de 65,000 pandilleros ratifican que el país necesitaba con urgencia medidas de seguridad para darle a las empresas la confianza para que puedan invertir más en El Salvador. Si una empresa invierte más, algo que no se hacía antes porque las empresas tenían que pagar extorsiones diariamente, semanalmente o mensualmente, algo que reprimía las motivaciones para poder invertir más. Si una empresa invierte más, significa que su negocio lo está expandiendo, y si expande más su negocio significa que necesitará más mano de obra para poder operar su actividad económica. Bueno, dinamiza la economía como tal. Exactamente, tiene mayor demanda, ofrece también más productos o a la actividad económica que la tiene, y también ofrece y crea más fuentes de empleo, que eso también lo podemos ver más adelante, Luis, para que ver cómo está el empleo formal. Lo tenemos con datos, que es muy importante, y estamos creciendo a cifras que no crecía El Salvador antes en tema de empleo formal. Es bien importante. Los créditos de consumo, es decir, los créditos personales, casi se acercan a los 2 dígitos, están creciendo a marzo del 2023 a 9.4%, y los créditos de vivienda están creciendo a un 2.5%. ¿De dónde se fondean los bancos salvadoreños? Principalmente se fondean de los depósitos
de los ahorrantes salvadoreños. A plazo, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, esos son los depósitos de los ahorrantes salvadoreños. Ya vimos depósitos en aumento, créditos en aumento, cartera sana y también requerimientos de liquidez por el excedente. ¿Qué nos falta ver del sistema financiero? Veamos la solvencia. El índice de solvencia exigido, legal, es del 12% al sistema financiero. Este 2023, en este trimestre, a marzo, los bancos están cumpliendo un 14.6%, es decir, tienen 1.6% de solvencia adicional a la que... son 2.6, porque el límite o el legal es el del 12%. Y el rendimiento es de 14.3%, es decir, ¿cuál es la utilidad que los bancos están sacando actualmente? Es un 14.3%, es decir, que de cada dólar colocado, ellos están ganando 14 centavos. Esa es su ganancia. Es algo que no veíamos antes, es decir, la ganancia a marzo 2021 de los bancos era de 57.1 millones. Marzo 2022, es decir, un año después, generaron 81.3 millones de dólares. A marzo 2023 han generado 83.3 millones. ¿Qué significa? Van en aumento. Que también están ganando, el negocio está funcionando. Exactamente. ¿Qué queremos decirle a la población salvadoreña? Que el sistema financiero salvadoreño se encuentra líquido, sólido, estable y con suficiente reserva de liquidez para poder operar. Están dando los créditos necesarios que las empresas y los hogares necesitan para poder desarrollar sus actividades normalmente. Las empresas están demandando mucho más crédito y el sistema financiero salvadoreño tiene la capacidad para poder darle ese crédito. Diferente sería, Luis, si las empresas necesitan créditos y los bancos no tienen cómo darlos porque no tienen solidez ni liquidez para poder darlo. El caso contrario de El Salvador, todos los indicadores estamos bien, podemos sentirnos orgullosos y confiados de que tenemos un sistema financiero saludable, tal como lo dijo el Fondo Monetario Internacional, un sistema financiero saludable. Muy bien, y esto nos lleva también a lo siguiente, presidente, hablar sobre el balance ya económico del país, sí. Porque si la banca está bien, también hay indicadores que podrían verse hacia el alza también en el país, pero antes de pasar al balance trimestral, quiero detenerme, por ejemplo, en remesas, porque esto también dinamiza la economía y viene a inyectar este capital del que estamos hablando del sistema financiero, porque mucho pasa, bueno, casi en su mayoría pasa por el sistema financiero. Sí. ¿Cómo están las remesas del inicio de este 2023? Mucho gusto. Aquí lo tengo. Sí, las remesas a marzo del 2023 acumulan ahorita, un momento, 1.193 millones de dólares se han recibido de enero a marzo de este año, un crecimiento positivo, 4.8% adicional, si nosotros lo comparamos con las remesas recibidas en el mismo periodo del año pasado. ¿Cuánto significa eso? 88 millones de dólares adicionales. Pero no solamente han crecido en términos de remesas, sino que también hemos tenido crecimientos tanto en enero, en febrero y en marzo. En enero tuvimos un crecimiento de un 6.1%, en febrero un 4.6% y en marzo tenemos un crecimiento de un 4%. ¿Qué significa eso? Que al contrario de lo que dicen, que Estados Unidos maneja una inflación muy alta, y eso es cierto, y que eso puede reprimir el envío de remesas por parte de los hermanos lejanos de la diáspora, que hacen una contribución muy importante a la economía con esas remesas mensuales, es al contrario. ¿Cuánto representa de nuestro PIB la remesa? Alrededor del 25% de nuestro PIB. Muy importante. Es muy importante. Y 3 de cada 10 hogares
reciben una remesa de forma mensual, 3 de cada 10, es decir, un 32% de los hogares salvadoreños reciben una remesa y que no es de poco valor, o sea, es una remesa bastante alta. Ustedes hacen un promedio, y me gusta analizarlo desde ese punto, porque hacen un promedio de cuánto recibe una familia en exactamente, son alrededor de $312 lo que recibe en promedio, pues. Pero no solamente están incrementando en montos, también estamos incrementando en operaciones. A marzo del 2023 hemos aumentado un 5% en operaciones, es decir, cantidad de envíos, es decir, están mandando más en monto, pero también están mandando 254,000 operaciones adicionales a las que se hicieron en el mes de enero a marzo del 2022. Y evidentemente el 94% de las remesas que se reciben en El Salvador tienen como país de origen Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos viven alrededor de 3 millones de salvadoreños que antes, bueno, producto de la guerra, producto de las pandillas, tuvieron que dejar el país que lo vio nacer y ir a buscar un sueño diferente en otro país. Pero aunque se fueron y están lejos, no han perdido de vista a su familia que dejaron en el país y mensualmente están enviando remesas para poder apoyar los ingresos familiares de los hogares, y eso contribuye muchísimo en la economía salvadoreña, en el Producto Interno Bruto. Canadá, en segundo lugar, 17 millones de dólares se han recibido de Canadá, hemos crecido un 5%. España ha enviado 9 millones de dólares, un crecimiento de un 33%, e Italia, en cuarto lugar, 8 millones de dólares. En su mayoría, el 94%, como lo mencionamos, se ha recibido desde Estados Unidos, 1.785 millones de dólares, $323 en promedio por la operación que envían desde Estados Unidos. Y este dinero, presidente, principalmente se ocupa para consumo. Sí, recordemos que el 89% de nuestro Producto Interno Bruto está compuesto del consumo privado, que son el gasto que realizan las familias salvadoreñas en la economía, y eso es muy importante, evidentemente, porque es una inyección de dinero que el país da a la economía salvadoreña y que evidentemente funciona para poder activar todas las actividades económicas. Muy bien. Ahí está el comportamiento también de las remesas, y que volvemos a insistir, hace que se vuelva más dinámica todo este movimiento de flujos de capitales. Ahora sí, nos pasamos al balance económico país, porque, por ejemplo, sectores privados en las últimas semanas han estado en un debate abierto en cuanto a exportaciones, por ejemplo, que unos dicen caen las cifras de exportaciones, otros dicen van en aumento. ¿Qué dice el primer trimestre del Banco Central de Reserva? Podemos destacar principalmente que el crecimiento económico proyectado para ese año es de alrededor del 2 al 3%. Esa es nuestra proyección de crecimiento, que esperamos, si todo se mantiene tal como lo hemos visto hasta ese momento, tendríamos un crecimiento a este final de año, no tendríamos una recesión como algunos opositores les gustaría ver en nuestro país, una recesión. No vemos señales de recesión. En las exportaciones, por ejemplo, lo que sí vemos es que el precio es el menor que el año pasado, pero en volumen seguimos aumentando. Es decir, la inflación hizo que los precios se dispararan. Eso también benefició a nuestras exportaciones, pero en volumen nosotros seguimos creciendo. Es decir, si nosotros estuviéramos cayendo en volumen, significa que estamos nosotros exportando menos. Exactamente, pero estamos exportando más, pero el tema de precio hace que el número exactamente, que el valor baje. ¿Qué significa? Y eso es normal, la inflación está bajando en todos los países, ¿ya? Y eso es normal que el precio esté bajando también, el precio de los productos esté bajando. ¿Qué significa eso? Que evidentemente nos están comprando a un menor valor, pero nos están comprando más producto. No significa que estemos exportando menos, significa que estamos vendiendo a un menor precio producto de que la inflación está bajando. ¿Y cómo está la inflación de nuestro país? Principalmente
El mes de marzo cerró con un 6.1%. Ya tenemos 5 meses consecutivos de estar bajando en la inflación. Nosotros como país, y gracias a las medidas tomadas por nuestro presidente Bukele, gozamos de una economía que tiene una inflación de las más bajas en Latinoamérica. ¿Cuánto más bajo? Bueno, tenemos países que están sumamente altos como Argentina, que casi ronda a los 100 puntos la inflación, y nosotros podemos jactarnos de que en Centroamérica somos la segunda economía que tiene más baja la inflación, superados únicamente por Costa Rica, que tiene un 4.4%, y Panamá, si lo vemos como parte también integral, tiene una inflación de un 2.2%, pero igual mantenemos nuestro ritmo, somos de las economías más bajas en Centroamérica, y en Latinoamérica también somos de las más bajas. ¿Qué significa? Que cuando tenemos la oportunidad de incidir en los precios de la población, el presidente, bueno, los subsidios al combustible, los subsidios a la energía eléctrica, hace que el precio de los productos baje. Para aclarar entonces, este tema de exportaciones es el tema de precio, es capital como tal, es el que se ha reducido, pero el volumen de exportaciones sigue en crecimiento. Exactamente, es decir, se está vendiendo a menor precio producto de la inflación, que la inflación va bajando, pero se está manteniendo el volumen, es decir, estamos aumentando en volumen de exportaciones. Presidente, hay otro tema, y que esto, bueno, ya recientemente lo veíamos, de hecho en los noticieros de Grupo Megavisión sacábamos una nota esta mañana en torno a la circulación de billetes de $2. Sí. El Banco Central de Reserva ya lo hizo oficial. Si nos pone al tanto sobre esto. Sí, este es un esfuerzo. Teníamos nosotros billetes de 50 y de $100 que públicamente no eran aceptados por la población salvadoreña. Pero eso es ilegal, presidente. Sí, eso es totalmente ilegal. No se puede evitar, no se puede rechazar un billete de 50 o de 100 o de $2. Okay. El Banco Central de Reserva es el proveedor de las especies monetarias a El Salvador, y el Banco Central de Reserva es el que está impulsando los $2. Es decir, ¿es falso? No, no es falso. Nosotros tenemos el índice más bajo de falsificación en todas las economías. Tenemos un 0.000001% de falsificaciones, y no y de verdad son inmateriales. Los billetes de A2, tal cual los demás billetes, incluyendo los de 50 y de 100, son monedas de curso legal y de aceptación irrestricta. Ningún comercio le puede decir, mire, yo no le acepto estos $2 porque no es un billete que no sea de moneda de curso legal. Claro que es una moneda de curso legal, y es obligatorio el recibirlo y también poder pagar con él con toda tranquilidad. ¿Cuál es el motivo por qué se introduce un billete de $2? Principalmente queremos darle más movilidad. Sabemos que el billete de $1 se desgasta, es el más rápido que se desgasta. Teniendo un billete de A2 se comparte la vida útil de un billete. El billete de A1 es el que más se desgasta, y evidentemente necesitamos importar más billetes de A1. Al tener un billete de A2 que lo compense, nosotros estamos alargando la vida de los billetes en curso. Perfecto. Presidente, gracias por su tiempo. Por ponernos al tanto de cómo están también las finanzas estatales y el tema del sistema financiero de nuestro país. Muchas gracias por la invitación, Luis, y un feliz día a todos los salvadoreños que nos sintonizan. Gracias. Muy bien, hemos conversado con el presidente del Banco Central de Reserva en esta primera parte de Diálogo 21. Vamos a la pausa, pero al volver ya están listos también nuestros invitados para la segunda parte, el señor Walter Raudales y también Salvador Castro, ambos del movimiento Izquierda Salvadoreña, con quienes vamos a hacer un balance también de lo ocurrido ayer, de las marchas del 1 de mayo en conmemoración del Día Internacional y el Día de la Clase Trabajadora. Vamos a la pausa, 7:20, esto es Diálogo 21. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Diálogo 21. Muy buenos días. Si usted recién nos sintoniza, conversábamos en la primera parte con el presidente del Banco Central de Reserva, pero ya ahora damos paso a representantes del movimiento de Izquierda Salvadoreña que ya están con nosotros. Saludo a Walter Raudales, conocido también de casa. Gracias. Está acá con nosotros. Buenos días. Gracias, buenos días. Un gusto saludarte.
Bueno, y también está con nosotros el licenciado Salvador Castro, también del Movimiento de Izquierda Salvadoreña. Buenos días y un placer tenerlo acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ambos por estar con nosotros y vamos a hacer un análisis, un balance de lo ocurrido ayer, de la marcha del Día Internacional de los Trabajadores de este 1 de mayo. Participaban, se dieron dos bloques separados, uno salió desde el sector del redondel del Monumento Constitución y también la marcha en la que ustedes participaron desde el Parque Cuscatlán. Walter, ¿cómo se hace el balance sobre las principales peticiones que se hicieron ayer en esta marcha? Fíjate que bueno, las peticiones básicamente se concentran en tres, diría yo. Tiene que ver mucho con el costo de la vida. La segunda petición más fuerte es la no reelección, ¿verdad? Y luego el no continuar tanta injusticia con el régimen de excepción. Digamos así en grande, pero claro, cada organización llevaba sus propias peticiones. Pero yo creo que más que las peticiones de esta marcha, que por cierto es multitudinaria, yo creo que es quizás un poco más grande que la del 15 de septiembre del 2021, cuando entraba el Bitcoin. Esta ha sido una marcha que yo creo que hay que tratar de buscarle el sentido. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando? Y fíjate que yo creo que la marcha de ayer del pueblo salvadoreño es un punto de inflexión, lo que llaman popularmente un parteaguas. Un parteaguas en el sentido que las fuerzas sociales, ¿verdad?, han demostrado que sí se pueden unir, que hay unidad. Entonces, la jornada de ayer de miles de trabajadores de la sociedad civil, sin distinción de ideología, sin distinción, digamos, de credo, o sea, eso fue una esperanza. Y yo creo que el mensaje más fuerte que yo diría acá es que se ha mandado un mensaje de que sí es posible construir una alternativa, ¿verdad?, una alternativa que despierte la esperanza en la población. Es decir, básicamente ese es el gran mensaje que yo logro rescatar de todo esto, porque aparecía como mucha oscuridad y ahora hay luz, antigua oscuridad. Bueno, la oposición, que yo he caracterizado a la oposición, lo metían como que no tiene camino, no tiene por dónde, no hay propuesta. Pero esta marcha es un punto de inflexión, es precisamente ese gozne del que se habla, donde a partir de esa marcha sí hay esperanza. Entonces ese es el enorme mensaje que yo siento que surge de esa. ¿Podría resurgir de acá, don Salvador, el tema de unidad, un bloque opositor como tal? Porque ya lo decía Walter, también era multicultural, de diversos sectores que veíamos en la marcha opositora, la vamos a llamar así, y también de diversas ideologías. Habían partidos de derecha, habían representantes de la izquierda. ¿Se podría ser el origen de un bloque de unidad opositor? De hecho, ese es uno de los principales objetivos y logros que se tuvo en la marcha de ayer, que fue que todas las organizaciones y todas las ideologías pudieran marchar juntos. Es decir, hubo feministas, hubo agricultores, gente del campo, trabajadores de todo tipo, todos con una visión diferente, con las necesidades diferentes, pero con un mismo objetivo. Y efectivamente, ese es el primer objetivo que se logró el día de ayer, fue que todos saliéramos a marchar juntos, que estuviéramos en unidad, tal vez con necesidades diferentes, pero buscando un mismo objetivo, que es a lo que vamos encaminados de aquí en adelante. Y creo que sí es una inflexión, y aquí ya no hay marcha atrás para la unidad que va a seguir trabajando con todas las organizaciones y el pueblo que va a estar siempre en la lucha. Y esta parte la podemos analizar, bueno, se desarrolló en paz, en orden. Completamente. Ambas marchas, hay que reconocerlo, que se desarrollaron con total tranquilidad. Y para esto es el 1 de mayo, para poder salir y libremente poder exponer demandas. Bueno, es una conmemoración, ¿verdad?, por los mártires de Chicago, que son por las luchas de los trabajadores, básicamente de la clase trabajadora. Sin embargo, dadas las condiciones de cada país, adquiere rasgos y características propias. Interesante la de El Salvador, porque esta megamarcha que se hizo ayer realmente es un mensaje, ¿verdad?, para
toda la ciudadanía. Primero, se perdió el miedo, la gente pierde el miedo. Segundo, a pesar de que monten, nos han reportado casi 80 retenes. O sea, es decir, te paraban acá, te paraban en el otro, te paraban en el otro. Los tuvieron... Perdón, hasta ¿perder el miedo a qué? Perder el miedo a ser capturado, perder el miedo a que te involucren en el régimen de excepción sin ser nada, perder el miedo a que te quieran introducir relación con pandillas. Eso precisamente, el miedo al terror que da el Estado, digamos. Y entonces la gente sale y desborda eso y retiene. Yo he sabido de amigos que venían, 5 profesores, por ejemplo, de la zona de Santa Tomás, les detienen su carro porque traían una bandera nuestra. Y entonces, y ahí los tuvieron hasta las 12. Pero además de los buses, pero todo lo que hizo, digamos, el sistema, el régimen para disminuir el impacto de esta marcha, no le funcionó. Entonces aquí entramos en un segundo elemento que yo quiero rescatar, lo que es la disputa de la calle. Al gobierno, al montar una marcha con empleados públicos, con sindicatos, digamos, gobiernistas, te das cuenta de que la calle habla. O sea, que la calle manda un mensaje, es decir, vamos nosotros a crear aquí en esta lucha y esta disputa por la percepción, vamos a montar nuestra propia marcha, dice el gobierno, la monta, pero todo el mundo sabe que es un montaje propagandístico. Es decir, es un montaje, por supuesto, que va en esta guerra comunicacional de la cual yo hablo, en donde ayer el pueblo salvadoreño derrotó al gobierno en la guerra comunicacional. Ni siquiera en redes pudieron hacer la batalla. Y sin embargo, a pesar que hubo 2 marchas, hubo muchas coincidencias en lo que estaban reivindicando las dos. En las dos estaba solicitando bajo al costo de la canasta básica, se estaba solicitando un aumento en los salarios, tener la paz social. Bueno, prácticamente estábamos pidiendo lo mismo, solo que en lugares diferentes y siempre todos con una visión de mejora para el país. ¿No es esto lo que siempre o lo que el deber ser El Salvador libre para poder salir a expresarse en las calles? Claro, es completamente libre. ¿Fue un ejemplo de esto? Es completamente libre, pero no tienes que descuidar de que el gobierno intentó frenarlo con los retenes, que el gobierno por su parte monta la suya obligando a empleados públicos. O sea, cuando se analicen, ¿no se digamos, puede analizar como antes esfuerzos... un tema de seguridad, el poner retenes y analizar como tal cada uno de los puntos? La seguridad está bien. Todos necesitamos, es correcto, que haya un retén, que vayan las personas, que los revisen, que no lleven nada. Eso creo que todos estamos de acuerdo, que con la seguridad estamos de acuerdo, que tiene que ser así, en orden, como se llevó la marcha, en la que participamos nosotros con todas las organizaciones. No hubo ningún disturbio, no hubo nada que pudiera decir que se afectó a terceras personas. Lo que no se considera, con lo que no estamos de acuerdo es, por ejemplo, en la autopista Comalapa se retuvieron unos autobuses donde la gente ahí se bajó y sacaron sus pancartas. ¿Por qué se bajaron? Porque ellos les quitaron el DUI y no los dejaban ir. Y no fue la única. Porque iban para la marcha. No, yo creo que el derecho a la libre expresión es, respetado, además es constitucional. Lo que sí no hay derecho es a la mentira. Es decir, no hay que mentir. Y es una de las debilidades que cada día muestra con más claridad este gobierno. Y ese tipo de puntos focales hay que denunciarlos. Claro, definitivamente nosotros estamos en eso, pero más allá digamos, de lo logístico, digamos, es el mensaje, digamos, que existe de que el pueblo salvadoreño empieza a ver una luz, empieza a ver una esperanza, y la esperanza está detrás de la unidad. Y la unidad ha sido un ejemplo en esta marcha, porque ahí estuvimos todos y logramos unirnos, y fue previa, la unidad no fue espontánea. Entonces hoy lo que queda es articular esa propuesta, ¿verdad?, para que el pueblo salvadoreño empiece de nuevo a llenarse de entusiasmo y a creer. Precisamente vamos a venir hablando de esta unidad. Vamos a ir a la pausa, 7 de la mañana con 32 minutos. ¿Y en qué se puede convertir esta unidad de la que habla Walter Raudales? Vamos a la pausa. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Diálogo 21. Vamos a ir, antes de continuar con el diálogo que tenemos hoy con los representantes del Movimiento de Izquierda Salvadoreña, a ver cómo está el tráfico vehicular a esta hora de la mañana, cómo se mueve la gente al volver
a la normalidad después de un puente, justamente por el Día Internacional de los Trabajadores. La Plaza Livino Salvador del Mundo, poca carga vehicular, vemos a esta hora al menos 7:34 ya. Los de la izquierda se vienen incorporando desde el sector del Boulevard Constitución, pueden ir al ascenso del Paseo General Escalón. Los de la derecha ya pueden desplazarse hacia el tramo de la Manuel Enrique Araujo. Así el tráfico a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con nuestros invitados del movimiento de izquierda salvadoreña. Hablábamos sobre la marcha, que ya lo decíamos, la podíamos denominar la marcha opositora, que se unió en diferentes bloques y que ahora hablan de una unidad. Walter, ¿qué se refieren como unidad y en qué puede terminar este encuentro? Mira, es interesante. Yo solo quisiera decirte, digamos, también otro elemento de la importancia de la marcha de ayer es que el pueblo se dejó ver. Fíjate, qué importante eso. Y se dejó ver exigiendo su derecho constitucional a expresarse. Y en ese expresarse era un abanico de cosas. Cada organización llevaba su propia expresión. Y alzando la base. Sí, y todo tú lo puedes... Claro, porque al final eso se puede concluir en que la gente estaba pidiendo, digamos, que rescatemos la democracia. O sea, el rescate de la democracia. Y fíjate qué importante, bueno, el cumplimiento de la Constitución, si tú puedes hacer como una gran conclusión, pero a pesar de los bloqueos, a pesar de la guerra comunicacional, de las noticias falsas y de todo, el pueblo se mostró, pero se mostró en resistencia. Fíjate qué interesante esa lectura, porque, por ejemplo, en teología, se le llama, al mostrarse, se le llama epifanía. Entonces, la epifanía es precisamente eso, aparecerse, mostrarse. Entonces, yo siento que es como un revelarse. Lo que ha pasado ayer fue una epifanía del movimiento social. Se reveló, se mostró en resistencia. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, y lo que esperamos, precisamente es la unidad. Hoy lo que queda es articularse a los liderazgos de los movimientos sociales, sentarse y articular, digamos, esa expresión de esa epifanía social, ¿verdad?, para construirlo en una alternativa. Y casi no hay tiempo, hay poco tiempo. Entonces, lo importante de todo esto es que se puede construir la unidad. Mira, para la unidad, digamos que es lo más difícil, ¿verdad?, porque hay que sentarse, hay que ceder de posiciones y todo. Pero si ponemos en primer lugar, ¿verdad?, el rescate de la democracia, ¿verdad?, es como objetivo principal, y que cada quien guarde un poco sus intereses, digamos, puntuales como organización, ¿no? Que lo guarde momentáneamente, por lo menos. Ya se han puesto de acuerdo en al menos tres. Por lo menos, digamos, en construir una alternativa. Es que lo que sucede es que previo a esta marcha, por eso hablamos de inflexión, de Parteaguas, de Gosne, porque previo a esto había como oscuridad. No había una luz de que se podía crear una alternativa política y social. Entonces, ¿de dónde viene, desde mi punto de vista, la unidad? La unidad es que todo este movimiento social construye una esperanza. Entonces, y la proponga. El movimiento social aquí propone esta esperanza, aquí está, digamos, este planteamiento, o aquí está esta agenda mínima, ¿verdad?, y aquí están estos candidatos. Y se busca un carrito, digamos, ¿no?, como un partido que pueda apoyarla, ¿verdad?, y después se pueda sumar toda la población a esa alternativa. Entonces, ¿entiendes ahora esa articulación de lo social con lo electoral? Es decir, más allá de los partidos políticos, porque evidentemente hay un rechazo a los partidos políticos, pero esta expresión es el movimiento social el que puede crear una alternativa, una esperanza y proponerla. Salvador, ¿y el movimiento de izquierda salvadoreña va a hacer lo suyo para proponer esta agenda, para proponer propuesta, para buscar esta unidad y reunión? De hecho, se está haciendo. Nada menos esta unión que tuvimos el día para marchar el día de ayer es gracias al trabajo de dirigentes de varias organizaciones, entre ellos, pues uno que más ha trabajado es aquí Walter, como representante del movimiento de izquierda salvadoreña. Parte del pensamiento de ser de izquierda es eso, dejar de lado lo que son los intereses personales para buscar un interés común, general. Entonces, nuestro trabajo va relacionado al punto de que cada una de las organizaciones puede tener sus intereses, puede buscar su reivindicación, pero tenemos que buscar ese punto que nos une a todos. Básicamente es el bien del país, es el bien de la población, que podamos tener una vida mejor y que todos vivamos en paz.
Y es básicamente sí, yo creo que sí, hay una oportunidad muy grande en este momento, pues hay un trabajo fuerte que hacer de que todas las organizaciones tengamos siempre nuestras reivindicaciones, nuestra lucha por lo que queremos, pero unirnos para el bien común. Y es por lo que vamos todos. Habla Salvador de oportunidad. Sí. ¿Es esto, hablándolo ya o aterrizándolo al tema electoral? Es que como la Constitución de la República establece que para la toma del poder solo puede ser a partir de los partidos políticos, entonces digamos, eso es una realidad que está ahí, que es irrefutable. Entonces, ¿cómo llega el movimiento social? ¿Cómo llega el pueblo, la gente, la base, a expresarse a través de un partido, digamos, político? Bueno, sobre la base de mostrarse, como ha sucedido, y hacer un planteamiento y una propuesta. Y no que sería sea la acogido. primera vez que el movimiento social lo hace. No, mira, aquí hubo una bellísima en el año 72, que por cierto fue el origen de todo el conflicto cuando le roban la elección a la famosa Unión Nacional Opositora, ¿verdad? Donde iba Duarte, ¿verdad? Entonces, le roban las elecciones y después comienza todo el conflicto Entonces, ya ha habido expresiones. Bueno, también las organizaciones guerrilleras lograron unirse también en un frente y han habido un montón de intentos y expresiones no solo políticas. Aquí hubo, por ejemplo, yo recuerdo que el padre Ignacio Yacuría y los obispos luteranos de aquel entonces, Medardo Gómez y otros, y el arzobispo, ahora cardenal Rosa Chávez, crearon el famoso Comité Permanente del Debate de la Paz, que fue el documento base para los acuerdos de paz. Es decir, han habido, si es que no hay camino si no vamos unidos. Sí, El Salvador tiene historia, historia. Nos vamos a referir a esto. Claro. Ese es un excelente punto que estamos tocando. Sí. Sí. Es necesario que conozcamos nuestra historia, porque ahí podemos conocer lo que ha sucedido, y básicamente la historia es cíclica. La historia se repite, y lo que ya sucedió, pues lastimosamente se puede volver a repetir, y por eso como pueblo debemos estar pendientes de que eso no se vuelva a dar, de lo que ya se superó, nosotros evitarlo. Como dicen, pues pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso tenemos que estar claros que la historia es un punto muy importante que conocer para no volver a repetir lo que se hizo mal en el pasado. Entonces, un poco el paso que viene es la articulación, ¿verdad? Articulación. Hay movimientos que ya tienen avanzada esa agenda mínima, ¿verdad? O un manual de convivencia de la unidad. Es decir, y eso ya está bastante avanzado. Hoy lo que hay que llevar es ya estructurarlo, digamos, en una especie como de normativa de la unidad o directorio para poder construirlo, porque no puede decir. Tiene que haber un partido político, pero antes de eso tienes que construir la alternativa y la esperanza. Y también no hay tiempo, decía. Sí, no hay tiempo. Se vienen un par de meses para que se generen elecciones internas en los partidos políticos. Sí. Y de los representantes que veíamos ayer, habían partidos de derecha, partidos de izquierda, como el FMLN, que habían bastantes representantes, pero infiero de las palabras de Walter suyas que no utilizarían estos partidos tradicionales para hacer el vehículo. Bueno, lo que pasa es que, digamos, es muy previo a eso todavía, ¿verdad? Es decir, hay situaciones... Sí, no, yo menciono ahorita algo y se genera, digamos, políticamente, digamos, toda una cascada de cosas, pero es parte de la negociación, parte de la articulación. Ideal fuera, ¿verdad? Ideal fuera que todos los partidos, ¿verdad? Digamos, que expresan, digamos, algún tipo de rechazo al deterioro de las condiciones de vida y el deterioro de la democracia y la violentación de la Constitución, se juntaran. O sea, porque sería, digamos, eso fantástico, una unidad total. Una de las personas que participó ayer en la marcha, Eugenio Chicas, ha dicho, sería ideal, dijo, que Arena y FMLN en este momento se aparten. ¿Concuerda, Walter, con eso? Bueno, lo que pasa es que los partidos políticos como marcas están bastante cuestionados y rechazados. Y la nueva tendencia son los partidos movimientos o los movimientos que se convierten en partido. Yo creo que lo que hemos visto nosotros es exactamente esa realidad, que es latinoamericana, es decir, tú lo puedes ver en todos los países de América Latina. Digamos, por ejemplo, exactamente, porque estaba en esa tendencia. Entonces, ahora ya en partido, exactamente. Entonces hoy la tendencia, digamos, a todos los partidos estos tienen que abrirse a los movimientos. Es decir, los partidos tradicionales, ¿verdad?,
para no seguir en ese desprecio de la población, para no seguir en ese rechazo, para no seguir con esa marca manchada, ¿verdad? Tienen que abrirse al movimiento social. El movimiento social llega, los purifica, digamos, un poco, ¿verdad? Y los vuelve útiles para la población, pues, porque, es decir, ¿de qué te sirve tener a ti una estructura partidaria que ya no genera, digamos, interés, entusiasmo en la población? Mi llamado es, digamos, no con un nombre aparte, sino a todos los partidos que se abran al movimiento social. Ya pronto va a surgir una propuesta. Entonces, en esa propuesta, digamos, tener como algo así como un partido de alquiler o un vientre de alquiler, ¿verdad? Tener un partido, digamos, en el cual se convoque y se invite al movimiento social. Entonces, que el movimiento, cuando te hablo de movimiento social, me refiero a esa marcha de más de 50.000 personas ayer, donde estábamos un conglomerado, ahí habíamos, digamos, una cantidad, digamos, de movimientos sociales, donde logramos, previo a esa marcha, ¿verdad?, sentarnos y abrirnos, pues, vaya, expresémonos. Salvador, y en este tema, el movimiento del que ustedes representan, buscaría madurar y convertirse también en una institución política partidaria como tal. Es una opción, es una opción, pero por el momento lo que nosotros estamos viendo es básicamente no convertir un movimiento en partido. Creemos que eso prácticamente se transforma en un partido tradicional. Lo que nosotros como movimiento quisiéramos, o sería el ideal de lograr, es que haya un partido de movimientos. Es decir, tener un partido donde, porque es necesario, pues según la Constitución, es necesario que haya un partido para poder alcanzar el poder. Entonces, pero no ser el que comande a los movimientos, sino que haya un grupo de movimientos, como ya estuvimos hablando, ¿verdad?, en unidad, que todos tengan sus propias reivindicaciones, pero que ellos utilicen al partido como un vehículo para poder ostentar el poder y poder lograr cohesionar las necesidades. Y es decir, que el partido ya no tendría el poder total, sino que el poder vendría de los distintos movimientos y de la población civil. Es decir, que las transformaciones no necesariamente se pueden llegar solamente por medio de un partido. Veamos, en Europa hubo muchas marchas hace poco porque querían cambiar la edad de jubilación de las personas y ningún partido político hizo nada por eso. Lo logró, fue la población quien se manifestó, y ahí vemos que está el poder del pueblo, donde verdaderamente se pueden hacer cambios, transformar la sociedad sin necesidad de estar o pertenecer a un partido. Estos problemas también que ocurrieron en Francia. 7:46. Vamos a la pausa. Volvemos a hablar sobre este proyecto de unidad, un proyecto que decían podría generar una oportunidad de cara a las próximas elecciones. Vamos a la pausa. Continuamos con Diálogo 21. En este martes 2 de mayo conversamos con el movimiento de izquierda salvadoreña. Walter, hablamos de unidad, de oportunidades, y ahora decía, viene el trabajo fino de venir a organizar todos estos movimientos de diferentes corrientes que buscan un frente común, ser un bloque opositor al oficialismo en este caso, y también presentarse en las elecciones del 2024 en busca del poder. Pero mi pregunta ahora va enfocada a, ¿existirá un liderazgo? ¿Existirá es que lo un que liderazgo pasa que pueda aglutinar a estas organizaciones? Mira, los liderazgos se construyen en el camino, y los liderazgos van surgiendo a partir de las realidades. Y Salvador Castro lo planteaba muy bien, en el sentido de que buscamos, o sea, un partido de movimientos, ¿verdad?, o un movimiento amplio que pueda encontrar, ¿verdad?, un partido político. Por lo menos, ¿por qué llegar al poder? Bueno, porque desde ahí se hacen las transformaciones. Pero también, digamos, no hay que quedarse solamente en lo electoral, ¿verdad? Es decir, lo electoral es un momento de tiempo que hay que enfrentarlo y hacer. Pero los movimientos tienen precisamente eso, que trascienden lo electoral. Entonces, ahí es donde tienen vida, porque hacen su lucha comunal, hacen, digamos, su lucha social, sin estar, digamos, bajo ese estrés de lo electoral. Cuando llega lo electoral, bueno, se enfrenta. En todo eso surgen los liderazgos. Para mí el ejemplo, digamos, como más llamativo es el caso de Bolivia,
donde por ejemplo el partido MAS es un partidito, digamos, que casi ni tiene ni locales, o sea, lo toman solo para las elecciones. La base del MAS en Bolivia, el Movimiento al Socialismo, es una enorme mesa donde están representados la Central Obrera Boliviana, los maestros bolivianos, los cocaleros, los que son pueblos originarios que no son de los de Evo. Están una cantidad, esa mesa, de ahí surgen los liderazgos, de ahí surgió también, digamos, todo lo que está pasando ahora. Pero el partido MAS de hecho es chiquitito, casi es un ejemplo que se es un podría ejemplo. replicar. Entonces, ¿cuál es nuestro sueño? Nuestro sueño es construir, digamos, una alternativa, digamos, que encuentre, digamos, ese vehículo, ¿verdad? Ese vehículo y que se sume también, pero que sea el movimiento social sobre la base, digamos, de construir esa esperanza. Nosotros estamos muy alegres. Yo precisamente estoy muy alegre porque no veía luz al final del túnel y hoy tenemos allá una esperanza. Hay una lucecita que se está encendiendo ahí y esa marcha, digo yo, realmente es un punto que genera un después, ¿verdad?, para la lucha social. Y en la lucha social, Salvador también decía que se debe aglutinar estos movimientos. Ya se está trabajando también, decía, no es que sea nuevo, ya hay un trabajo organizado en este momento. Sí se busca participar en 2024. Bueno, eso es ideal, ¿verdad? Es ideal porque no se puede dejar ir esa oportunidad, sobre todo por el desgaste en que se encuentra el gobierno, sobre todo, digamos, las injusticias y profundas violaciones a los derechos humanos con este régimen de excepción que les ha causado, digamos, una debacle, digamos, en su simpatía, y lo podemos ver también en las encuestas. Entonces, hay una oportunidad y hay una alternativa siempre dentro del marco de la democracia. A ver, pero mencionaba encuestas, pero el rédito principal, la seguridad. Bueno, eso está ahí presente, ¿verdad? Y se mantiene, ¿verdad? Pero por ejemplo, fue necesario. Pero fíjate pero fíjate que hay algo importante, digamos. Hay un rechazo en los últimos datos que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, hay una institución que recoge información de víctimas que han sido capturadas que no tienen nada que ver con el régimen, que están hablando casi de 20.000 personas capturadas dentro del régimen de excepción, de estos 60.000 que no tienen absolutamente nada que ver con pandilla. Eso es un impacto en la población, y si tú le pones a cada uno de esos 3 personas o 5, tú empiezas a sumar, ¿verdad? Y te llega una cantidad enorme. Después le sumas a eso los desempleados, después le sumas a eso la cantidad también de personas que han sido afectadas con el costo de la vida. Es decir, si tú haces esa suma, tú empiezas a ver, digamos, que los réditos electorales del gobierno, que llegó con el 27% del padrón, del que votó en ese momento. Entonces, es decir, más que sumar o de atraer a esos restantes salvadoreños que no le creyeron al inicio, que no votaron, o sea, no han sumado en esa población, se han quedado con lo que tienen y lo están disminuyendo. Entonces, eso es importante observarlo, y ellos lo saben. Entonces, ha entrado una especie de nerviosismo en las esferas gubernamentales ante el movimiento de lo que está pasando en el país, por los costos de este régimen de excepción, por la mala gobernabilidad, por la corrupción, pero sobre todo por un elemento que yo insisto que tiene mucho que ver con esto, que es, digamos, ese metaverso, ese mundo de mentira, eso que al final lo que ha sido es un juego de percepciones. Entonces, ha habido una caída, digamos, en la simpatía, ¿verdad?, que eso lo vamos a empezar a ver próximamente. Bueno, ahí está nuestra marcha. Sí, pues. Si bien es cierto que hay encuestas que te dicen que mucha gente apoya el régimen de excepción, pero lastimosamente muchas personas lo hacen porque no conocen específicamente lo que conlleva. Esas mismas encuestas, cuando ya desglosan puntos más específicos, por ejemplo, cuáles son los derechos que nosotros no tenemos garantizados en este momento, te dicen, eso no es posible, que se lleven a alguien detenido sin que le informen por qué lo llevan. O que le digan, mire, pues usted puede estar 15 días, 6 meses, después se va a prorrogar. Les dicen, mire, eso no es correcto. Bueno, entonces, cuando hay información específica así, ya la gente cambia de opinión. El informe oficial que conocemos, o lo que han dicho las autoridades, es que poco más de 4.000 personas han sido liberadas porque eran detenciones que no tenían nada que ver con las pandillas. Incluso, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, que un buen grupo de estas 4.000 personas estaba coaccionado por las Claro, acuérdate que esos 4.000 es la versión oficial, pero no han dejado entrar a la Procuradora de Derechos Humanos,
no han dejado entrar a los organismos internacionales como Amnistía, a entrar a las cárceles, ¿verdad? O sea, es decir, entonces son datos con los cual hay que corroborarlos y cotejarlos. El ex procurador de Derechos Humanos entró, hizo una visita, hizo un video. Estaba comenzando el régimen de excepción, ¿verdad? Estaba comenzando el régimen de excepción, lo cual después fue premiado con una cámara, porque él es magistrado de cámara, ¿verdad? Por haber hecho todo eso. Es manipulación de las cifras. Las cifras verdaderas y exactas no las sabemos, digamos, porque hay demasiada control, demasiada reserva sobre eso. Pero lo ves en la gente, lo ves en los muertos, la gente que está enterrando, las víctimas, ese movimiento de víctimas. Es interesante hablar con ellos, escucharlos, lo que está pasando. O sea, en el país, digamos, ha pasado algo que ha sido un desmontaje de la institucionalidad y un desmontaje de la democracia. Y eso hay que rescatarlo. Es decir, tú no puedes, digamos, arrasar una república y arrasar un país con base, digamos, a un solo elemento. Porque me refiero al caso de seguridad, sí. Porque después, digamos, de que pase el tiempo, te das cuenta que todo va concatenado, ¿verdad? La economía, la salud, la educación. ¿De qué te sirve hacer ahí si no haces nada en las otras ramas? Y voy a ese punto, que por ejemplo la gente ahora ya en las encuestas se puede leer, volviendo a números, que dice, ok, resuelto el tema de la seguridad, vámonos a lo económico, porque esto es lo que ahora nos atañe. Propuestas como movimiento, Salvador, en tema económico del costo de la vida, ¿qué se podría hacer? Pues, ¿qué se debería de enfocar el gobierno ahora? Ahora, en este momento, pues desde hace mediados del año pasado se ha venido hablando mucho a nivel nacional e internacional acerca de la carestía que va a haber de alimentos. Algo que tendría que haberse hecho ya desde hace varios meses es empezar a fomentar la producción agrícola, que podría ayudar al país a tener la soberanía alimentaria, pero hasta el momento no se ha hecho nada de eso. Una de las propuestas que yo he escuchado es importar alimentos, pero ¿qué implica importar? Importar es que va a venir más caro definitivamente, porque todo el mundo se va a estar peleando por ese alimento, porque nadie tiene garantizado en este momento, a no ser de los que lo producen en su país. ¿Qué significa? Que quien va a tener ganancia es la persona que va a importar, los mediadores. Pero no se está haciendo un esfuerzo verdaderamente para poder incentivar y ayudar al agricultor, al que siembra una parcela, al que siembra un pedacito para subsistir. A ellos se debería de incentivar, bajar los costos de los insumos para que ellos vayan generando su propio alimento, que es lo que nos va a servir a todos. Si no hay agricultores, no hay alimento y vamos a sufrir y va a ser muy difícil. Sí, yo quisiera terminar con una propuesta del movimiento Izquierda Salvadoreña al costo de la vida. Bueno, la primera es bajarle de inmediato el IVA a los alimentos de la canasta básica. Es decir, bajarle el IVA de inmediato a la canasta básica. Y un segundo es decir, hay hambre ya hay hambre. Más de 1,5 millones de salvadoreños están pasando hambre. Entonces hay que hacer ya de inmediato, entregar alimentos, cajas alimenticias, pero hacerlo ya, mañana, pasado, no esperar las elecciones para buscar rédito político porque se va a notar, pero urge que de alguna manera paliativos para el hambre que está pasando. Esas dos cosas. Walter, gracias. Salvador, qué gusto conversar con ustedes en este martes. Gracias por la visita. Gracias. Gracias a ti. Gracias también. Bueno, y a ustedes también gracias por participar en una emisión más de Diálogo 21. Manténgase pendiente de la programación del Grupo Megavisión. Buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.